Vamos a hablar hoy de ECMO venoarterial, las indicaciones y la canulación por intensivistas y las controversias que actualmente existen. Bueno, entonces la historia de la circulación extracorpórea data desde las primeras décadas de 1960. Inicialmente habían casos aislados reportados y solamente fue hasta el año de 1972 en un reporte del Dr. Hills en el New England Journal of Medicine que se reportó el primer caso de un paciente sobreviviente a una terapia de circuito extracorpóreo prolongado. Fue un joven de 24 años con distrés respiratorio que obtuvo posterior a un politrauma. Posterior a esto, el doctor Bartel en el año 1975 reportó el primer caso de un ECMO venoarterial en un paciente pediátrico en posoperatorio de cirugía cardíaca. Posterior a esto, se hicieron muchos avances, principalmente en neonatos, y el doctor Bartel fue considerado el padre de la terapia por membrana extracorpórea porque él fue el que pudo extrapolar esas máquinas de perfusión que utilizamos en quirófanos a las unidades de cuidado intensivo. El desarrollo de la historia del ECMO venoarterial se vio un poco frenado en los pacientes adultos porque las tasas de sobrevida que teníamos inicialmente, como conocemos, eran muy bajas, no alcanzaban al 10%. Solo hasta el 2009 con el estudio César y con la pandemia del H1N1, cuando se vieron mejores resultados con el ECMO versus la terapia convencional, vimos que se empezó a aumentar el uso de la terapia con membrana extracorpórea. Sin embargo, hoy en día, los centros especializados en membrana extracorpórea no alcanzan a tener un número de casos suficientes al año, manejamos unas medianas promedio de 15 casos por centro. Posteriormente, en 1989 se estableció la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, que es la organización internacional más grande que registra datos de instituciones que voluntariamente mandan sus reportes para poder tener mayor conocimiento y poder desarrollar la investigación en esta terapia. En la década de los 90 se describió la canulación percutánea, que es hacia donde vamos y lo que nos ha llevado a que el intensivista tenga cabida en estos escenarios. Toda la tecnología ha permitido que se puedan establecer terapias de soporte extracorpóreo por tiempos más prolongados, sin embargo vemos que la mortalidad sigue siendo muy alta. Para ECMO respiratorio tenemos mortalidades cercanas al 40%, para ECMO cardíaco o venoarterial del 60%, y la más alta que tenemos es el escenario de reanimación cardiopulmonar extracorpórea. En este reporte de ELSO de abril de este año, vemos que esas tasas de sobrevida no solamente se reportan en el momento que el paciente se decanula, sino que van decreciendo hasta que el paciente es dado de alta. Viendo en el caso que nos compete ahorita, que en el ECMO venoarterial las sobrevidas en el momento del alta del paciente disminuyen hasta el 45% y cuando es en un contexto de una reanimación con membrana extracorpórea son tan bajas como el 30%. Entonces, el éxito de la terapia ECMO sabemos que está basada en que la decisión del inicio de la terapia sea individualizada y basada en un escenario clínico, en que tengamos un enfoque multidisciplinario con una evaluación clínica sistemática y el pilar fundamental es elegir bien los pacientes e iniciarlos tempranamente. Pero, ¿qué es otro punto importante? Y en lo que estamos hablando hoy es cómo la canulación nos va a impactar en esos desenlaces. Cómo adherirnos adecuadamente a las técnicas de canulación nos permite tener flujos óptimos, menos complicaciones y menos retrasos en la terapia. La primera disyuntiva que tenemos es canulación, ¿cuál? ¿Abierta o percutánea? Como vimos en la década de los 90, apareció la opción de canulaciones percutáneas, pero inicialmente las tasas de complicaciones eran muy altas. No teníamos las ayudas diagnósticas Doppler, ultrasonografía, e inicialmente los índices de isquemia de extremidades y las pérdidas de extremidades eran muy altas, sumados a las complicaciones durante el procedimiento. Entonces, inicialmente se abandonó y se optó en los primeros años por las técnicas abiertas, que nos permitían una mejor visualización, una confirmación de que la cánula estaba en el sitio y poder intervenir rápidamente. Pero se empezó a ver que las tasas de complicaciones también eran muy altas, infección, resangrado, aumentos de estancias, y ya cuando las técnicas percutáneas empezaron a perfeccionar y tuvimos más oportunidad de tener Doppler en los hospitales, se empezó a ver unos mejores índices y se eligió como primera estrategia los abordajes percutáneos para el tipo de canulación. Ya con estos avances empezamos a ver que el escenario empezaba a darnos una oportunidad de protagonismo, por decirlo así, en las canulaciones de los pacientes para membrana extracorpórea. Entonces, ¿quién realiza la canulación? Ya teniendo la oportunidad de hacerlo de forma percutánea, pues no solo son los cirujanos cardiovasculares quienes van a realizarlo. Como vemos, hay un gran número de especialistas que pueden hacerlo, pero la cuestión no es solo
poder hacerlo, sino el impacto que tenemos y que debe hacerlo la persona que idealmente tenga más experiencia, más pericia y la mejor curva, porque tenemos pocas posibilidades de sobrevivir con nuestros pacientes y no nos podemos jugar esa última carta que el paciente tiene si tenemos a alguien más capacitado que pueda realizarlo. Como la mortalidad de estos pacientes es alta, entonces tenemos que mirar qué puntos adicionales le suman o le restan sobrevida mejor a estos pacientes. En este registro del 2013 al 2017, con casi 12.000 casos de pacientes con ECMO circulatorio, se ven que hay complicaciones importantes en cuanto a la canulación, referente a sangrado, a pérdida de amputación de extremidades por amputación por la isquemia que se genera por la canulación y mal funcionamiento de la cánula. ¿Qué pasa con un mal funcionamiento o un mal posicionamiento de la cánula? Que esto conlleva a manipulaciones repetidas, a intervenciones quirúrgicas que el paciente posiblemente no necesitaba, aumento en el riesgo de infecciones, aumento en el sangrado, y todo esto conlleva a un retraso en la terapia ECMO. Y esto es igual a aumento de mortalidad. Entonces no nos podemos dar el lujo de que la cánula quede mal posicionada, que quede o que genere complicaciones que le quiten la posibilidad de sobrevivir al paciente. Entonces, con todo esto, ¿qué debo preguntarme yo como intensivista? ¿Estoy yo capacitado, mi equipo está capacitado para iniciar una terapia ECMO y para canular el paciente? Primero, tengo que mirar cuál es la indicación de la terapia, en qué escenario estoy. Si estoy en un escenario preoperatorio, si es una falla en el destete del bypass cardiopulmonar, si es un escenario de un paro y el primer atendiente es el emergenciólogo y está capacitado. Entonces, son escenarios que dicen, bueno, en el quirófano la persona indicada es el cirujano, en el paro probablemente si el que está más cercano es el emergenciólogo y está capacitado, es él. El tipo de canulación requerida, si es abierta, nosotros no tenemos un papel en la canulación. Si es una canulación central, tampoco. Hay que mirar qué tipo de configuración vamos a requerir para el paciente. Hay que pensar antes de canular voy a tener problemas en este paciente con la poscarga del ventrículo izquierdo, y si creo que la voy a tener, sé cómo manejarlo, tengo las herramientas para hacerlo. Tengo un equipo quirúrgico de respuesta inmediata que me respalde en caso de que yo me complique, y si tengo problemas con la canulación, estoy en capacidad de hacer un cambio rápido del circuito. Entonces, no es solo de canular por canular, porque pasar una guía, pasar una cánula, pues todos decimos, podemos hacerlo. Es saber que tenemos riesgos que tenemos que enfrentar. Entonces, como ya decíamos, la canulación central queda para el ámbito quirúrgico, la periférica es en la que nosotros podríamos abordar. Nuestro principal abordaje es el periférico, en arteria y vena femoral, teniendo la salvedad de que si tenemos problemas como los aneurismas abdominales, la enfermedad aterosclerótica, disecciones aórticas o femorales, el abordaje ideal sería el axilar, y tenemos que saber cuál es nuestra competencia en esto. Para resolver alguna de estas dudas, la Sociedad de Cuidado Intensivo y la ELSO sacaron este documento, que es un consenso de expertos, una revisión retrospectiva de la literatura, para analizar cuál es el papel del intensivista en el inicio y en el manejo del ECMO. Ellos dan una serie de recomendaciones que vamos a ir mirando poco a poco. En este primer grupo de recomendaciones, lo que ellos dicen es, no trabaje solo, usted tiene que trabajar en un equipo multidisciplinario, tiene que tener buena comunicación, tanto el inicio como el destete, como la exclusión de los pacientes deben ser con un grupo multidisciplinario. Se debe investigar en criterios para poder identificar más tempranamente los pacientes y poderlos entrar en la terapia en un momento oportuno, y hacen la salvedad pues del ECMO cardíaco para el shock cardiogénico refractario a la terapia convencional. Entonces, en nuestro caso de hoy, que es el ECMO venoarterial, pues clasificamos los pacientes en alguno de estos tres grupos, ya sea puente a recuperación, puente a trasplante o a soporte circulatorio mecánico, o en el caso de reanimación circulación extracorpórea, que es en lo que menos experiencia actualmente se tiene. Los estudios están actualmente en curso y son pacientes que son más jóvenes, deben ser paros presenciados con causas reversibles, y hasta ahora estamos teniendo más experiencia en esto. En cuanto a lo que dicen las recomendaciones de las escalas que debemos tener para identificar los pacientes y llevarlos a una terapia ECMO temprana, no tenemos muchas. En choque cardiogénico, pues actualmente tenemos la escala de la Asociación de Angiografía e Intervencionismo Cardíaco, que todos conocemos, y esta pirámide nos permite establecer qué paciente va a requerir el soporte extracorpóreo. Sabemos que desde la clase C ya tenemos posiblemente el requerimiento, pero en eso hay que actuar tempranamente, porque la mortalidad desde el estadio C, que va desde más o menos un 14%, aumenta al estadio D en un 40%, y ya el estadio C es una mortalidad del 67%. Entonces la clave es poderlo detectar tempranamente, pero ese umbral de detección todavía no lo tenemos. En escalas de predicción de sobrevida, en adultos realmente también estamos limitados. Para el respiratorio tenemos solo una escala, y para cardíaco tenemos solo una, que es el SAFE.
Entonces, el SAFE nos habla de la sobrevida, pero en este caso nos excluye a los pacientes posteriores a cardiotomía. Entonces, seguimos limitados. O sea, no tenemos muchas escalas de predicción y no tenemos unas escalas con buenos umbrales para detección para iniciar la terapia. En cuanto a la canulación, independiente de quién realice la canulación, si nosotros como intensivistas no la realizamos, sí tenemos que tener conocimiento y estar involucrado en la toma de decisiones. ¿Cuál va a ser el sitio anatómico de la canulación? ¿Cuál va a ser la estrategia de acceso? ¿Cuál es el tamaño de la cánula? ¿Por qué? Porque eso va a depender del flujo con el que voy a manejar el paciente. Dependiendo del tamaño de la cánula periférica, pues podemos disminuir un poco el riesgo de isquemia de las extremidades, si vamos a requerir uso o no de catéteres de perfusión distal, cuál va a ser la configuración del ECMO y si requiero o no estrategias de venting ventricular. Debo prever las complicaciones y saber si tengo el apoyo quirúrgico de las 24 horas. Entonces, la recomendación que ellos hacen es estar involucrados en esa toma de decisiones y si lo vamos a realizar, obviamente pues sería percutáneo porque no estamos capacitados para hacerlo abierto. La tasa de complicaciones varía entre los centros, pero la morbi-mortalidad no solo está relacionada con la enfermedad inherente del paciente, con la severidad que tiene, sino con el tipo de complicaciones. Tenemos complicaciones médicas, mecánicas, las mecánicas relacionadas con la cánula, que es donde nosotros podemos impactar en la disminución de las mismas. Puede haber disección de los vasos, clampeo de circuitos, isquemia distal, migración o desplazamiento de las cánulas, que esto es muy importante porque se ha visto alteración del flujo coronario, del flujo cerebral, y también hemos visto oclusión de las venas hepáticas que genera síndrome de Budd-Chiari. El sangrado es importante porque tenemos alteración del conteo plaquetario, de la funcionalidad plaquetaria, CIDs, y otro problema importante es que no tenemos una guía estandarizada del manejo de anticoagulación en estos pacientes. Entonces, el sangrado es una complicación importante. ¿Cómo manejamos o cómo recomiendan las guías tratar de disminuir estos riesgos? Las complicaciones relacionadas con la canulación y el daño a los vasos es capacítese y tenga las herramientas a la mano con lo que pueda disminuir el riesgo, ultrasonido, ecocardiografía, radiografía, fluoroscopia. En cuanto a la isquemia de la extremidad, trate de elegir una cánula más pequeña en el caso del acceso femoral para permitir un flujo alrededor de la cánula que permita la perfusión distal de la extremidad, tener monitoría de la extremidad, adicionar una cánula de reperfusión distal es prever lo que me puede pasar con el paciente y detectarlo tempranamente. En cuanto al aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, ¿qué me debo preguntar? Cuando yo voy a iniciar o voy a conectar a un paciente en un ECMO venoarterial, ¿qué respuesta espero de mi paciente? ¿Para qué debo estar preparado? No es lo mismo tener un choque cardiogénico en un paciente previamente sano, en el contexto de un infarto o una miocarditis, que tener un paciente con un choque cardiogénico con una falla cardíaca crónica. En ambos casos se va a ver la disminución de la contractilidad. Aquí tenemos esta curva de presión-volumen donde vemos que la contractilidad en ambos ya está disminuido, pero en el crónico ya la curva está mucho más desplazada. ¿Qué pasa? Cuando se disminuye esa contractilidad se desencadenan los mecanismos compensatorios que hace que se genere vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la poscarga. ¿Qué es lo que esto genera? Que se aumente el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Perdón que no tengo señalador, lo señalo con la mano. Entonces, como podemos ver, está desplazado en ambos y podemos ver la diferencia entre un paciente previamente sano y el paciente que está enfermo. Esto hace que se altere las presiones de llenado, que aumente la distensión del ventrículo izquierdo y que se aumente la fracción de eyección. Todo esto puede llevar a edema pulmonar, alteración de la circulación coronaria y la distensión del ventrículo izquierdo tendría que manejarla para evitar que me aumente las complicaciones. Estas son las estrategias de descarga de ventrículo izquierdo, que es otro capítulo totalmente aparte, pero tenemos que prever y tenerlas en mente para poder abordarlo. Cada una de las estrategias nos va a dar un mecanismo diferente de la reducción de la poscarga o una descompresión directa del ventrículo izquierdo. Como digo, es un capítulo bastante amplio que no tenemos ahorita tiempo para abordarlo. En el sangrado, pues tener monitoría de la anticoagulación, reintervenirlo de urgencia y si hay trombosis de los circuitos, tener un plan para reemplazar rápidamente esos circuitos. Lo que habíamos mencionado, tener a la mano ultrasonido, radiografía y fluoroscopia para ayudar en la canulación y siempre confirmar la posición de las cánulas. Si tenemos que hacer planes quirúrgicos adicionales, tratar de diferirlos en lo posible por el riesgo de sangrado que tenemos con los pacientes y detectar los signos de isquemia tempranamente y de sobredistensión ventricular izquierda para poderlos implementar, como les mencioné. Estudios realmente hay pocos los que tenemos.
solamente hay 3 y vamos a mencionarlo muy puntual por cuestión de tiempo. Este es un estudio del 2020 de un grupo de intensivistas anestesiólogos que formaron un grupo de código de respuesta para ECMO. Ellos tienen un tiempo de respuesta de 30 minutos para poder atender los pacientes en paro presenciado y canularlos en ECMO venoarterial. ¿Cuál es el punto a favor que ellos mencionan en el artículo o el plus que tienen? Es que todos tienen un entrenamiento bastante alto y formación en ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Este otro estudio publicado en Intensive Care Medicine del 2018 compara los abordajes percutáneos y quirúrgicos periféricos. Es un estudio retrospectivo de un hospital universitario de París y lo que ellos ven es que en las etapas iniciales, cuando no tenían mucha experiencia en el abordaje percutáneo, que fue antes del 2016, todos los abordajes los hacían quirúrgicos y posterior a eso se analizaron casos percutáneos y evaluaron las diferencias. ¿Qué encontraron ellos? Que la canulación percutánea para ECMO venoarterial se asoció con menos infecciones locales, tasas similares de isquemia y tasas similares de complicaciones sensoriomotoras y una mejoría en la sobrevida a 30 días. Les llamó la atención que las tasas de complicaciones vasculares después de la canulación les sugerían a ellos que había un error en el proceso de canulación y que posiblemente eso es lo que tenga que mejorar posteriormente. Y este tercer estudio es un estudio publicado en el 2015 en un hospital de Luisiana, donde analizaban cómo era la canulación por un grupo de intensivistas. Se realizaron 190 canulaciones en 100 pacientes por un grupo de 4 intensivistas que tenían una formación en todas las herramientas y abordajes de ultrasonografía, de fluoroscopia, de ecocardiograma. 80 de estos pacientes tenían soporte respiratorio, 6 cardíaco y 5 post-reanimación, y ellos se apoyaron en ultrasonografía en el 93% de los casos previo a la inserción, el 85% lo hicieron bajo guía fluoroscópica y el 65% guiado por ecografía. Tuvieron un 99% de éxito en las canulaciones, que es un número bastante bueno, pero tuvieron 2 complicaciones mayores que se asociaron a mortalidad. Uno en ECMO venovenoso, que no lograron la canulación del paciente y fue una laceración de un vaso importante y el paciente pues murió por sangrado mayor, y el otro en un ECMO venoarterial que presentó perforación de la aurícula derecha. La salvedad importante es que ambos casos de mortalidad fueron en canulaciones en escenarios de urgencia que no tuvieron disponibilidad ni de ultrasonografía ni de fluoroscopia. Los que fueron escenarios controlados fueron canulaciones exitosas y se vieron los buenos resultados. Entonces, para recordar, hasta ahora estamos haciendo los primeros pasos o los primeros pinos en este abordaje de como intensivistas hacer canulaciones y manejos de pacientes con soporte vital extracorpóreo iniciados por nosotros. Es importante trabajar en equipos multidisciplinarios, fomentar la comunicación del equipo y la continuidad de la atención, conocer nuestras limitaciones, no es canular por canular, es la mejor persona para ofrecerle la mejor oportunidad a nuestro paciente. Nosotros tenemos unas limitaciones en nuestros programas, es que nosotros no tenemos un entrenamiento muy amplio en terapia de ECMO porque nuestros centros no son de un gran número de estas terapias por año. Necesitamos fortalecer nuestra formación en ecografía, en ecocardiograma, transtorácico, transesofágico y los abordajes y herramientas con fluoroscopia, y debemos tener establecidos los protocolos de manejo, tener unos criterios claros de inclusión, de exclusión y de detección temprana y manejo de complicaciones. Muchísimas gracias.